Valentina llevaba 2 años ocultando sus moretones del mundo, hasta que su madre apareció a medianoche, los vio todos y le ordenó hacer las maletas en ese instante. Lo que ninguna de las dos sabía era que huir de Marcos desataría una cacería donde los secretos que él escondía pondrían precio a sus cabezas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. El reloj de la cocina marcaba las 11:47 de la noche cuando Valentina escuchó el primer golpe en la puerta. Su corazón se detuvo por un instante, el miedo recorriendo cada fibra de su ser como una descarga eléctrica. Marcos no podía haber regresado tan pronto del bar, pensó mientras se encogía instintivamente en el sofá. Los golpes continuaron, pero había algo diferente en ellos, algo que no reconocía en el patrón habitual de su esposo cuando llegaba borracho buscando pelea. Valentina se levantó lentamente, cada movimiento una pequeña agonía. Los moretones en sus costillas protestaban con cada respiración, recordándole el precio que había pagado por servir la cena demasiado tarde la noche anterior. Se acercó a la puerta con pasos silenciosos, sus pies descalzos apenas rozando el suelo de madera fría. A través de la mirilla, su corazón dio un vuelco al reconocer la figura envuelta en una bata gris, con un gorro de dormir cubriendo su cabello. Era su madre. Doña Carmen estaba parada en el porche, su rostro iluminado por la tenue luz del exterior, una expresión de determinación grabada en sus facciones que Valentina no había visto en años. Por un momento, la joven dudó. Hacía casi 2 años que no hablaban, desde aquella terrible discusión donde Carmen había expresado sus sospechas sobre Marcos y Valentina la había echado de su vida, eligiendo creer las dulces mentiras de su esposo sobre las preocupaciones genuinas de su madre. Valentina abrió la puerta con manos temblorosas. El aire frío de la noche entró como una bofetada, pero nada la preparó para la reacción de su madre al verla. Los ojos de Carmen se abrieron con horror al contemplar el rostro de su hija, los moretones púrpuras que manchaban su mejilla izquierda, el labio partido apenas cicatrizando, la marca de dedos en su cuello que ningún maquillaje podía ocultar completamente. Por un largo momento, ninguna de las dos habló. Carmen extendió su mano temblorosa hacia el rostro de su hija, sus dedos deteniéndose a milímetros de la piel maltratada, como si temiera causarle más dolor. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de la mujer mayor, pero su voz, cuando finalmente habló, fue de acero puro. «Haz tus maletas. Ahora». Las palabras no fueron una pregunta ni una sugerencia. Fueron una orden, un decreto maternal que no admitía discusión. Carmen entró al apartamento sin esperar invitación, sus ojos recorriendo el espacio con la mirada de una madre que busca evidencia de los horrores que ha temido durante años. «Mamá, no puedes estar aquí», susurró Valentina, el pánico tiñendo su voz. «Si Marcos regresa y te encuentra...» «Me importa un comino lo que ese monstruo piense o haga», interrumpió Carmen, su voz temblando de una furia contenida que amenazaba con desbordarse. «Mira lo que te ha hecho mi niña. Mira lo que has permitido que te haga». Las palabras golpearon a Valentina más fuerte que cualquier puño. Se llevó la mano inconscientemente al rostro, tocando los moretones como si apenas se diera cuenta de su existencia. Había aprendido a minimizar, a justificar, a inventar excusas. Se cayó por las escaleras, se golpeó con la puerta. Era tan torpe últimamente. Las mentiras fluían tan naturalmente que a veces casi se las creía ella misma. «No entiendes, mamá», comenzó Valentina, pero Carmen la interrumpió nuevamente. «Entiendo perfectamente. Entiendo que mi hija, mi única hija,
Está viviendo un infierno y yo fui demasiado cobarde para actuar antes. Carmen se quitó el gorro de dormir, revelando su cabello canoso en desorden. Pero eso se acabó esta noche. Valentina miró a su madre, realmente la miró por primera vez en años. Carmen tenía 62 años, pero en ese momento parecía haber recuperado la fuerza de sus años jóvenes. La misma mujer que había criado sola a 3 hijos después de que su esposo las abandonara. La misma mujer que había trabajado 2 turnos para que nunca les faltara nada. La misma mujer que Valentina había rechazado cuando más la necesitaba. ¿Cómo supiste?, preguntó Valentina en un susurro quebrado. ¿Cómo supiste que debías venir esta noche? Carmen la miró con una mezcla de amor y dolor infinito. Una madre siempre sabe, mi amor. Llevo 2 años sintiendo tu sufrimiento en mis huesos, pero esta noche soñé contigo. Te vi llamándome, pidiéndome ayuda, y desperté sabiendo que ya no podía esperar más. Valentina sintió que las lágrimas finalmente rompían el dique que había construido alrededor de su corazón. 2 años de dolor, de humillación, de vivir con miedo constante, todo comenzó a desbordarse en sollozos silenciosos que sacudían su cuerpo delgado. Carmen la envolvió en sus brazos con cuidado, consciente de las heridas que no podía ver, y la sostuvo como cuando era una niña pequeña que despertaba de una pesadilla. Pero esto no era una pesadilla de la que pudiera despertar. Esto era su vida, la vida que había elegido cuando ignoró todas las señales de advertencia, cuando creyó que el amor de Marcos podía cambiar, cuando pensó que los celos eran prueba de pasión y el control era evidencia de cuidado. Ahora, parada en los brazos de su madre a medianoche, Valentina finalmente comenzaba a entender que había estado viviendo en una prisión de su propia construcción. «Tenemos que irnos antes de que él regrese», dijo Carmen, apartándose suavemente. «Trae solo lo esencial, documentos, algo de ropa. Lo demás puede reemplazarse, pero tú no, mi niña. Tú no puedes reemplazarse». Valentina asintió lentamente, su mente comenzando a procesar la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. Dejar a Marcos, escapar de la jaula dorada que se había convertido en su tumba. Por primera vez en 2 años, un pequeño destello de esperanza se encendió en su pecho, frágil pero persistente. Sin embargo, mientras se dirigía hacia el dormitorio para recoger sus pertenencias, el sonido de un auto estacionándose afuera hizo que ambas mujeres se congelaran. A través de la ventana, Valentina reconoció las luces del vehículo de Marcos. Había regresado temprano. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todo el vecindario podía escucharlo. El pánico se apoderó de Valentina como una marea oscura que amenazaba con ahogarla. Sus ojos se encontraron con los de su madre, y en ese intercambio silencioso pasaron 1000 conversaciones, 1000 advertencias ignoradas, 1000 noches de terror que Carmen había intuido desde la distancia. No había tiempo para planes elaborados, no había tiempo para pensar, solo había tiempo para actuar. «Al armario», susurró Carmen con una calma que contradecía la urgencia del momento. «Ahora, Valentina. Rápido». Valentina obedeció sin cuestionar, guiando a su madre hacia el pequeño armario del pasillo. Era un espacio diminuto, apenas suficiente para que ambas pudieran ocultarse entre los abrigos y las cajas de zapatos que nunca usaba. El olor a naftalina y cuero viejo las envolvió, mientras Valentina cerraba la puerta con cuidado infinito, dejando apenas una rendija para poder ver. El sonido de las llaves en la cerradura fue como el preludio de una tormenta. Valentina sintió a su madre tensarse a su lado, pero Carmen mantuvo su mano firmemente apretada alrededor de la de su hija. En la oscuridad del armario, ese contacto era lo único que mantenía a Valentina anclada a la realidad
impidiendo que el terror la consumiera por completo. Marcos entró al apartamento con la gracia torpe de quien ha bebido demasiado, pero no lo suficiente para perder la coordinación. Valentina conocía ese estado mejor que nadie. Era el peor de todos, el momento en que su esposo se volvía más peligroso, más impredecible, más cruel. El alcohol suficiente para desinhibir su violencia, pero no tanto como para nublar su puntería. Valentina, llamó Marcos, su voz arrastrando ligeramente las sílabas. ¿Dónde estás, mi amor? La manera en que pronunció esas últimas palabras hizo que a Valentina se le revolviera el estómago. Mi amor. ¿Cuántas veces había escuchado esas mismas palabras seguidas de golpes, de insultos, de noches interminables de terror? El amor de Marcos era un arma, y ella había sido su blanco durante demasiado tiempo. Carmen apretó la mano de su hija con más fuerza cuando escucharon los pasos de Marcos acercándose al pasillo. Cada paso resonaba como un tambor de guerra en el silencio del apartamento. Valentina contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que temía que Marcos pudiera escucharlo. A través de la rendija de la puerta, vio la sombra de su esposo pasar frente al armario, deteniéndose por un momento que pareció eterno. «Sé que estás aquí», murmuró Marcos, y había algo en su tono que heló la sangre de Valentina. Una amenaza velada, una promesa de dolor. «Tu auto está afuera. No puedes esconderte de mí, Valentina. Nunca has podido». Los pasos continuaron hacia el dormitorio, y Valentina escuchó cómo Marcos abría las puertas del closet principal, maldiciendo entre dientes al no encontrarla allí. En la oscuridad del armario, Carmen se acercó al oído de su hija. «Cuando vaya al baño, corremos hacia la puerta trasera de la cocina. Mi auto está estacionado 2 calles abajo». Valentina asintió imperceptiblemente, aunque su mente gritaba que era imposible, que Marcos las atraparía, que el castigo sería peor que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Pero algo había cambiado en Valentina esa noche. La presencia de su madre, esa mujer valiente que había atravesado la ciudad a medianoche en bata de dormir solo para rescatarla, le había recordado quién era ella antes de Marcos, antes de convertirse en una sombra de sí misma, viviendo de puntillas, midiendo cada palabra, cada gesto, cada respiración para no provocar la ira de su esposo. El sonido del baño cerrándose fue la señal que esperaban. Carmen abrió la puerta del armario con cuidado silencioso, y ambas mujeres se deslizaron hacia la cocina como fantasmas. Cada crujido del suelo sonaba como una explosión en los oídos de Valentina, cada segundo una eternidad de terror. Pero siguió adelante, impulsada por algo más poderoso que el miedo, la esperanza de una vida diferente. La puerta trasera de la cocina estaba cerrada con un pestillo que Valentina no había usado en meses. Sus dedos temblaban tanto que le tomó 3 intentos abrirlo, mientras su madre vigilaba nerviosamente hacia el pasillo. Finalmente el pestillo cedió con un clic que pareció resonar por todo el apartamento. «Valentina», la voz de Marcos llegó desde el baño, cargada de sospecha. «¿Qué fue eso?». Las 2 mujeres no esperaron a que terminara la pregunta. Carmen empujó a su hija hacia la oscuridad del patio trasero, siguiéndola de cerca mientras corrían descalzas sobre el césped húmedo de rocío nocturno. Detrás de ellas, escucharon el grito de furia de Marcos al descubrir la puerta abierta. «Corre, mi niña», jadeó Carmen, su respiración agitada pero sus piernas sorprendentemente ágiles para su edad. «No mires atrás, nunca mires atrás». Y Valentina corrió como no había corrido en años, saltando la cerca baja del vecino, atravesando jardines oscuros, guiada únicamente por la mano de su madre y la promesa de libertad. Detrás de ellas,
La voz de Marcos rasgaba la noche con amenazas y obscenidades. Valentina podía escuchar sus pasos cada vez más cerca, podía sentir su presencia como una sombra maligna persiguiéndola, pero no se detuvo. Por primera vez en 2 años, eligió correr hacia adelante en lugar de encogerse de miedo. El auto de Carmen apareció como un refugio en medio de la tormenta. Una vieja camioneta azul que Valentina reconocía de su infancia, el mismo vehículo que las había llevado a la escuela, a los partidos de fútbol, a las citas médicas. Las llaves temblaban en las manos de Carmen mientras desbloqueaba las puertas, pero logró abrir justo cuando la figura de Marcos emergía de entre las sombras, su rostro distorsionado por la furia. «¡Sube!», gritó Carmen, y Valentina obedeció sin pensar. El motor rugió a la vida y la camioneta salió disparada calle abajo, dejando atrás a Marcos, dejando atrás 2 años de pesadilla, dejando atrás una vida que casi la había destruido. A través del espejo retrovisor, Valentina vio la figura de su esposo haciéndose cada vez más pequeña hasta que finalmente desapareció en la oscuridad de la noche. El silencio dentro de la camioneta era denso, interrumpido únicamente por el sonido del motor y los sollozos ahogados de Valentina. Carmen conducía con las manos firmes en el volante, sus ojos alternando entre el camino y el espejo retrovisor, asegurándose de que nadie la siguiera. Las calles de la ciudad dormían ajenas al drama que acababa de desarrollarse, las luces de los faroles proyectando sombras fugaces sobre el rostro maltratado de su hija. Después de varios minutos que parecieron horas, Carmen finalmente habló. «Vamos a casa de tu tía Esperanza. Marcos no sabe dónde vive, nunca la conoció. Estaremos seguras allí, mientras decidimos qué hacer». Valentina asintió débilmente, incapaz de formar palabras. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, alivio por haber escapado, terror por las consecuencias, vergüenza por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos y un agradecimiento abrumador hacia su madre que amenazaba con romperla por completo. «Perdóname, mamá», susurró finalmente Valentina, su voz apenas audible sobre el ruido del motor. «Tenías razón sobre él. Siempre tuviste razón. Y yo fui tan estúpida». Carmen extendió una mano para tomarla de su hija sin apartar los ojos del camino. «No eres estúpida, mi amor. Eres una víctima. Hay una diferencia enorme que ese monstruo te hizo olvidar. Los hombres como Marcos son expertos en hacer que sus víctimas se culpen a sí mismas». Las lágrimas continuaban cayendo por las mejillas de Valentina, mientras fragmentos de los últimos 2 años desfilaban por su memoria como una película de terror. Recordó el comienzo, cuando Marcos era todo sonrisas y promesas, cuando la hacía sentir como la mujer más especial del mundo. Recordó cómo gradualmente comenzaron los comentarios sobre su ropa, sobre sus amistades, sobre el tiempo que pasaba con su familia. Todo presentado como preocupación, como amor, como el deseo de protegerla de un mundo que supuestamente no la merecía. El primer golpe llegó 6 meses después de la boda. Valentina lo había justificado como un accidente, un momento de estrés laboral que se había salido de control. Marcos había llorado, había suplicado perdón, había prometido que nunca volvería a suceder, y ella le había creído, porque quería creer, porque la alternativa era demasiado dolorosa de contemplar. Que el hombre que amaba, el hombre con quien había soñado construir una vida, era en realidad un monstruo disfrazado de príncipe encantador. Pero los golpes continuaron, cada vez más frecuentes, cada vez más brutales. Las excusas se multiplicaron. Llegaste tarde, la comida estaba fría, me miraste mal, hablaste con otro hombre, respiraste demasiado fuerte.
Cualquier cosa podía desatar la tormenta, y Valentina aprendió a caminar sobre cáscaras de huevo, a minimizarse, a desaparecer. Se alejó de sus amigas, de su familia, de todo lo que pudiera provocar los celos de Marcos. Y aún así, nunca era suficiente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Carmen de repente, su voz cargada de un dolor que intentaba ocultar. ¿Cuánto tiempo lleva golpeándote? Valentina dudó antes de responder. Desde el principio, mamá. Desde antes de la boda, si soy honesta. Pero los moretones los podía esconder. Los insultos los podía ignorar. Me convencí de que era mi culpa, de que si tan solo fuera mejor esposa, mejor mujer, él cambiaría. Carmen apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Dios mío, mi niña, si hubiera sabido, si hubiera insistido más. Tú insististe, mamá. Fui yo quien no quiso escuchar. Valentina se secó las lágrimas con el dorso de la mano, haciendo una mueca de dolor al rozar accidentalmente uno de sus moretones. Estaba tan enamorada, tan segura de que podía salvarlo, de que mi amor era suficiente para cambiarlo. La camioneta tomó una salida de la autopista, adentrándose en un vecindario residencial que Valentina apenas recordaba de su infancia. Las casas eran modestas pero bien cuidadas, con jardines que florecían incluso en la oscuridad de la noche. Un mundo completamente diferente al apartamento lujoso pero carcelario donde había vivido con Marcos, donde cada objeto costoso era un recordatorio de lo que él proveía y de lo que ella supuestamente le debía a cambio. Tu tía no sabe que venimos, admitió Carmen, mientras estacionaba frente a una casa pequeña con un porche iluminado por una luz cálida. Pero Esperanza siempre dijo que su puerta estaba abierta para cualquiera de nosotras. Es hora de ponerla a prueba. Valentina miró la casa con una mezcla de esperanza y aprensión. No había visto a su tía Esperanza en casi 3 años, desde que Marcos decidió que las reuniones familiares eran una pérdida de tiempo y que su familia era una mala influencia. Antes de bajar del auto, Carmen tomó el rostro de su hija entre sus manos con infinita ternura. Escúchame bien, Valentina. Lo que estás a punto de hacer es lo más valiente que has hecho en tu vida. Dejar a un abusador no es fácil, no es cobardía ni debilidad, es supervivencia. Y estoy tan orgullosa de ti por dar este paso, pero quiero que sepas algo más. Esto no termina aquí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Valentina, el miedo regresando a sus ojos. Marcos no va a dejarte ir fácilmente, respondió Carmen con una honestidad brutal pero necesaria. Hombres como él no aceptan perder lo que consideran su propiedad. Tendremos que ser inteligentes, tendremos que ser fuertes, pero no estarás sola, mi amor, nunca más estarás sola. El timbre de la casa resonó en la quietud de la noche. Pasaron varios segundos antes de que una luz se encendiera en el interior, seguida por el sonido de pasos acercándose. La puerta se abrió revelando a una mujer de unos 50 años, el cabello despeinado por el sueño, los ojos entrecerrados por la luz repentina. Pero al reconocer a Carmen y luego al ver el estado de Valentina, su expresión cambió de confusión a horror y finalmente a una determinación férrea que parecía ser un rasgo familiar. «Dios santo», susurró Esperanza, haciéndose a un lado inmediatamente. «Entren rápido». Y así, a las 2 de la madrugada, Valentina cruzó el umbral hacia lo que esperaba fuera el comienzo de una nueva vida. La casa de Esperanza olía a canela y lavanda, aromas que transportaron a Valentina instantáneamente a su infancia, a tardes de verano horneando galletas con su tía, mientras su madre trabajaba el turno nocturno en el hospital. Aquellos recuerdos parecían pertenecer a otra vida,
a otra persona que había dejado de existir el día que conoció a Marcos en aquella fiesta de la oficina, donde él brillaba como el sol, y ella era apenas una luna dispuesta a reflejar su luz. Esperanza las guió hacia la cocina sin hacer preguntas, encendiendo la tetera con movimientos automáticos, mientras sus ojos no dejaban de examinar el rostro de su sobrina. Era una mujer práctica, forjada por años de trabajo duro como enfermera en la sala de emergencias del hospital municipal. Había visto suficiente violencia doméstica para reconocerla sin necesidad de explicaciones, suficientes mujeres rotas para saber que las palabras podían esperar hasta que el té estuviera servido y el temblor hubiera cesado. «Siéntate, mi niña», dijo Esperanza con suavidad, guiando a Valentina hacia una silla junto a la mesa de madera, gastada por años de uso. «Voy a prepararte un baño caliente y algo de comer. Mañana hablaremos de todo lo que necesites hablar. Esta noche, solo descansa». Valentina intentó protestar, decir que no quería ser una molestia, que podían irse a un hotel, que no merecía tanta bondad después de haber desaparecido de sus vidas durante tanto tiempo. Pero las palabras se negaron a salir, atrapadas detrás de un nudo de emociones que amenazaba con asfixiarla. Carmen se sentó junto a su hija, pasando un brazo protector alrededor de sus hombros. «Gracias, Esperanza». No sabía a quién más acudir. Las dos hermanas intercambiaron una mirada cargada de significado, años de historia compartida, comunicándose en ese silencio. Esperanza asintió brevemente antes de desaparecer hacia el baño, el sonido del agua corriendo llenando la casa con una promesa de limpieza que iba más allá de lo físico. Mientras esperaban, el teléfono de Valentina comenzó a vibrar en el bolsillo de su sudadera. Lo había agarrado instintivamente al huir, sin pensar en las consecuencias. Ahora, al ver el nombre de Marcos brillando en la pantalla, sintió que el pánico regresaba con fuerza renovada. 37 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto, cada uno una escalada de emociones que conocía demasiado bien. «No contestes», dijo Carmen firmemente, quitándole el teléfono de las manos. «Déjame ver». Los mensajes comenzaban con preocupación fingida, preguntando dónde estaba, si estaba bien, si necesitaba que fuera a buscarla. Gradualmente se transformaban en acusaciones, en insultos, en amenazas veladas. El último mensaje, enviado apenas 5 minutos antes, heló la sangre de ambas mujeres. «Sé que estás con tu madre. La encontraré. Las encontraré a las dos. Y cuando lo haga, van a arrepentirse de haberme humillado así». Carmen apagó el teléfono con manos temblorosas, pero expresión decidida. «Mañana, a primera hora, vamos a la policía. Necesitas una orden de restricción. Necesitas documentar todo esto». Valentina negó con la cabeza, el miedo paralizándola. «La policía no va a hacer nada, mamá. Ya lo intenté una vez, hace un año. Marcos tiene amigos en todas partes. El oficial que tomó mi denuncia resultó ser compañero de golf de mi esposo. La denuncia desapareció y Marcos me castigó durante semanas por haberlo avergonzado». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la cocina. Carmen cerró los ojos por un momento, procesando el horror de lo que su hija acababa de revelar. Cuando los abrió, había una determinación nueva en su mirada, una ferocidad maternal que no admitía derrota. «Entonces encontraremos otra manera. Hay organizaciones, refugios para mujeres, abogados que se especializan en estos casos. No estás sola en esto, Valentina. Ya no». Esperanza regresó anunciando que el baño estaba listo. Mientras guiaba a Valentina hacia el pequeño cuarto de baño,
Carmen aprovechó para hacer una llamada. Su voz era baja pero urgente mientras hablaba con alguien al otro lado de la línea, alguien que aparentemente tenía experiencia en situaciones como esta. Valentina no alcanzó a escuchar los detalles, pero sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su pecho al ver a su madre tomar las riendas de una situación que ella misma había sido incapaz de controlar durante tanto tiempo. El agua caliente fue como un bálsamo para su cuerpo maltratado. Valentina se sumergió en la bañera, dejando que el calor penetrara en sus músculos adoloridos, en sus huesos cansados de cargar el peso del miedo constante. Las lágrimas se mezclaron con el agua mientras contemplaba los moretones que cubrían su piel, como un mapa de su sufrimiento. Brazos, piernas, costillas, lugares que Marcos elegía cuidadosamente para que la ropa pudiera ocultarlos del mundo exterior. Recordó la primera vez que se miró al espejo después de una golpiza y no reconoció su propio reflejo. La mujer que la miraba era una extraña, con ojos vacíos y una sonrisa muerta que había aprendido a usar como máscara. Se preguntó en qué momento había perdido a la Valentina que solía ser, la joven alegre y ambiciosa que soñaba con cambiar el mundo, que reía sin miedo y amaba sin condiciones. Marcos la había ido borrando poco a poco, reemplazándola con esta versión disminuida que apenas se atrevía a existir. Pero esta noche algo había cambiado. La aparición de su madre en la puerta, como un ángel guardián enviado en el momento exacto, había despertado algo que Valentina creía muerto. Una voluntad de vivir, de luchar, de recuperar lo que le habían robado. No sería fácil, lo sabía. El camino hacia la libertad estaría lleno de obstáculos, de miedos, de momentos donde la tentación de volver a lo conocido sería casi irresistible. Pero por primera vez en 2 años, Valentina se permitió imaginar un futuro diferente. Cuando salió del baño envuelta en una bata prestada de su tía, encontró a su madre y a Esperanza sentadas en la sala, sus rostros serios pero esperanzados. «Tenemos un plan», anunció Carmen. «Mañana comenzamos a reconstruir tu vida, mi amor. Esta vez, Marcos no va a ganar». El amanecer llegó demasiado pronto, filtrándose a través de las cortinas de encaje del cuarto de huéspedes donde Valentina había pasado una noche inquieta. Los sueños la habían perseguido sin descanso, pesadillas donde Marcos aparecía en cada esquina, donde sus manos la alcanzaban sin importar cuánto corriera, donde su voz retumbaba como truenos prometiendo venganza. Se despertó empapada en sudor, el corazón latiendo desbocado, tardando varios segundos en recordar dónde estaba y por qué. El aroma del café recién hecho la guió hacia la cocina, donde encontró a su madre y a su tía en plena conversación con una mujer que no reconocía. Era delgada, de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño práctico y unos ojos que transmitían una mezcla de profesionalismo y compasión genuina. Al ver a Valentina en la puerta, las 3 mujeres interrumpieron su diálogo y se volvieron hacia ella con expresiones de preocupación cuidadosamente controlada. «Buenos días, mi amor», dijo Carmen levantándose para guiar a su hija hacia una silla. «Quiero presentarte a alguien. Esta es Patricia Mendoza. Es abogada especializada en casos de violencia doméstica y directora de la Fundación Mujeres Sin Cadenas. Es una vieja amiga de tu tía Esperanza». Patricia extendió su mano con una sonrisa cálida que no intentaba ocultar la gravedad de la situación. «He escuchado un poco sobre tu caso, Valentina. Sé que esto es difícil, pero estoy aquí para ayudarte a encontrar una salida segura y legal». Valentina se sentó lentamente, abrumada por la velocidad con la que todo estaba sucediendo. Apenas 12 horas antes,
Estaba atrapada en su apartamento, convencida de que nunca escaparía de Marcos. Ahora estaba rodeada de mujeres decididas a luchar por ella, y no sabía si sentirse agradecida o aterrorizada por las expectativas que eso conllevaba. Patricia pareció leer sus pensamientos, porque su siguiente comentario fue exactamente lo que necesitaba escuchar. «No tienes que tomar ninguna decisión ahora mismo», dijo la abogada con voz tranquila. «Mi trabajo es presentarte opciones, explicarte tus derechos y acompañarte en el proceso que tú decidas seguir. Nada de esto funciona si no estás lista. He visto demasiadas mujeres regresar con sus abusadores porque fueron presionadas a actuar antes de tiempo. Eso no va a pasar contigo, no si puedo evitarlo». Esperanza sirvió una taza de café frente a Valentina, junto con un plato de pan tostado que la joven no estaba segura de poder comer. Su estómago se había cerrado por completo, rebelándose contra cualquier intento de nutrición. Pero tomó la taza entre sus manos, dejando que el calor la anclara al presente, mientras Patricia comenzaba a explicar los pasos que podían seguir. «Lo primero es documentar todo», comenzó la abogada sacando una libreta de su maletín. «Los moretones, las amenazas, cualquier evidencia física o digital que tengamos. Tu madre me mostró los mensajes de anoche. Esos son oro puro en términos legales. Marcos básicamente admitió que planea perseguirte y hacerte daño. Eso, combinado con las lesiones visibles, nos da una base sólida para solicitar una orden de protección de emergencia». Valentina recordó su intento fallido de denuncia el año anterior y sintió que la esperanza se desvanecía tan rápido como había llegado. «Ya intenté eso antes», murmuró sin levantar la vista de su café. «Marcos tiene conexiones. Conoce a la mitad del departamento de policía, juega golf con el fiscal del distrito. Nadie va a ayudarme». Patricia asintió como si esperara exactamente esa respuesta. «Lo sé», dijo la abogada sin un atisbo de sorpresa. «Tu madre me contó lo que pasó con tu denuncia anterior. Pero hay algo que Marcos no sabe, algo que cambia completamente el juego. Hace 6 meses, el fiscal del distrito que mencionas fue removido de su cargo por corrupción. El nuevo fiscal es una mujer llamada Elena Vargas, y créeme cuando te digo que no tiene ningún interés en proteger a hombres como tu esposo. De hecho, ha hecho de la violencia doméstica una de sus prioridades principales». Por primera vez en la conversación, Valentina levantó la mirada con algo parecido a la esperanza brillando en sus ojos cansados. «Además», continuó Patricia, «no vamos a depender únicamente del sistema judicial local. La Fundación tiene contactos a nivel federal, organizaciones internacionales de derechos humanos que pueden presionar si es necesario. Marcos puede tener amigos poderosos, pero nosotras también tenemos los nuestros». Carmen tomó la mano de su hija, apretándola con fuerza. «¿Ves, mi amor? Te dije que encontraríamos la manera». Valentina quiso creer, quiso dejarse llevar por el optimismo que la rodeaba. Pero años de vivir con Marcos le habían enseñado que la esperanza era peligrosa, que cada vez que bajaba la guardia, el golpe siguiente era más devastador. «Hay algo que deben saber», dijo Valentina después de un largo silencio. Su voz temblaba, pero había tomado una decisión. Si iban a ayudarla, merecían conocer toda la verdad. Marcos no es solo un esposo abusivo, es también el director financiero de Industrias Montalvo, una de las empresas más grandes de la ciudad. Tiene acceso a recursos que ni siquiera podemos imaginar. Investigadores privados, abogados carísimos, personas que harán cualquier cosa por dinero. Y hay algo más, algo que nunca le he contado a nadie. Las 3 mujeres se inclinaron hacia adelante, la tensión palpable en el aire de la pequeña cocina. Valentina respiró profundamente antes de continuar, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo.
Hace 8 meses descubrí algo en su computadora. Archivos encriptados que logré abrir accidentalmente. Marcos está involucrado en lavado de dinero. Millones de dólares canalizados a través de empresas fantasma. Cuando se dio cuenta de que había visto esos archivos, fue la peor golpiza que me dio jamás. Pensé que me iba a matar esa noche. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia había dejado de escribir, su bolígrafo suspendido en el aire. Carmen había palidecido visiblemente, mientras Esperanza se llevaba una mano a la boca. La situación acababa de volverse infinitamente más complicada y peligrosa de lo que cualquiera había anticipado. Patricia fue la primera en recuperar la compostura, aunque sus ojos habían adquirido un brillo diferente, una mezcla de preocupación y algo que podría interpretarse como determinación renovada. «Valentina», dijo lentamente, procesando cada palabra antes de pronunciarla, «lo que acabas de contarnos cambia completamente la naturaleza de tu situación. Ya no estamos hablando solo de violencia doméstica, estamos hablando de crimen organizado, de personas que tienen mucho más que perder que un simple matrimonio». «Lo sé», respondió Valentina, las lágrimas amenazando con desbordarse nuevamente. «Por eso nunca dije nada. Por eso aguanté tanto tiempo. Marcos me dejó muy claro lo que pasaría si alguna vez abriera la boca. Me mostró fotografías de otras personas que habían intentado denunciarlos, personas que habían desaparecido, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. No eran amenazas vacías, mamá. Eran promesas». Carmen se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana con los puños apretados. Durante varios segundos nadie habló. El peso de la revelación, aplastando cualquier intento de optimismo que hubieran construido durante la mañana. Esperanza fue quien rompió el silencio, su voz de enfermera veterana cortando a través del miedo con pragmatismo clínico. «Entonces necesitamos ser más inteligentes que ellos», dijo simplemente. «Si Marcos tiene tanto que esconder, eso significa que también tiene mucho que perder. La información que Valentina posee podría ser su mejor protección. Nadie va a arriesgarse a hacerle daño si saben que hay pruebas guardadas en algún lugar seguro». Patricia asintió lentamente, una sonrisa calculadora formándose en sus labios. «Tu tía tiene razón. En mis años de experiencia, he aprendido que los hombres más peligrosos son también los más paranoicos. Si Marcos cree que matarte o hacerte desaparecer activaría la liberación de información comprometedora, pensará 2 veces antes de actuar. El problema es que necesitamos que esa amenaza sea creíble, y para eso necesitamos pruebas reales». Valentina negó con la cabeza, el terror visible en cada línea de su rostro. «No tengo nada. Marcos borró todo de mi computadora, revisó cada dispositivo que tenía, incluso destruyó mi teléfono viejo donde había tomado algunas capturas de pantalla. Soy su palabra contra la mía, y él tiene un ejército de abogados listos para hacerme quedar como una esposa despechada inventando historias. Pero hay algo que no pudo destruir», intervino Carmen volviéndose hacia su hija con una expresión extraña en el rostro. «Tu memoria. Viste esos archivos, reconociste nombres, números, fechas. Eso tiene valor, especialmente si podemos conectarlo con investigaciones que ya estén en curso. Patricia, ¿hay alguna forma de verificar si las autoridades federales tienen algo abierto contra Industrias Montalvo?» La abogada ya estaba tecleando en su teléfono, sus dedos moviéndose con urgencia. «Tengo un contacto en la Fiscalía Federal, un antiguo compañero de la facultad que ahora trabaja en delitos financieros. Si hay una investigación en curso, él lo sabría. Pero Valentina, necesito que entiendas algo antes de dar este paso.
Si involucramos a las autoridades federales, esto dejará de ser un caso de violencia doméstica para convertirse en algo mucho más grande. Tu vida cambiará para siempre. Posiblemente tengas que entrar en protección de testigos, alejarte de todo y todos los que conoces. Alejarse de todo, repitió Valentina con voz hueca, como si tuviera algo de qué alejarme. Marcos ya me aisló de mis amigos, de mi familia, de mi carrera. Lo único que me queda es mi madre y ustedes. No tengo nada que perder, excepto mi vida, y esa ya la estaba perdiendo lentamente cada día que pasaba en ese apartamento. Carmen regresó al lado de su hija, tomando su rostro entre las manos con la misma ternura de la noche anterior. Vas a tener que ser más fuerte de lo que nunca has sido, mi amor. Pero no estarás sola. Te lo prometí anoche y te lo prometo ahora. Donde vayas tú, voy yo. Si tienes que desaparecer, desaparecemos juntas. Las lágrimas finalmente se desbordaron, rodando por las mejillas maltratadas de Valentina, mientras se aferraba a su madre como una náufraga a un salvavidas. Años de soledad, de miedo, de sentirse completamente abandonada por el mundo, se disolvían en ese abrazo. Había olvidado lo que se sentía ser amada incondicionalmente, protegida sin expectativas, valorada simplemente por existir. El teléfono de Patricia vibró con un mensaje entrante. Al leerlo, su expresión se transformó en algo que Valentina no pudo descifrar inmediatamente. «Bueno», dijo la abogada levantando la vista, «parece que el universo está de nuestro lado por una vez. Mi contacto en la Fiscalía Federal dice que llevan 18 meses investigando a Industrias Montalvo por lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Tienen evidencia circunstancial, pero les falta un testigo interno que pueda conectar los puntos. Valentina, si estás dispuesta a cooperar, no solo podrías obtener protección federal completa, sino que podrías ser la pieza clave para desmantelar toda la operación». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era el silencio del miedo paralizante, sino el de una decisión monumental siendo considerada. Valentina miró a su madre, luego a su tía, finalmente a Patricia. En los ojos de cada una encontró lo mismo: apoyo incondicional, respeto por cualquier decisión que tomara y la promesa de estar a su lado sin importar las consecuencias. Cuando habló, su voz era más firme de lo que había sido en años. «Hazlo. Llama a tu contacto. Estoy cansada de tener miedo, cansada de ser la víctima en esta historia. Si puedo ayudar a detener a Marcos y a todos los que trabajan con él, si puedo evitar que otras mujeres pasen por lo que yo pasé, entonces vale la pena el riesgo». Patricia asintió con respeto visible en su mirada mientras marcaba el número en su teléfono. Las ruedas de la justicia comenzaban a girar y Valentina, por primera vez en mucho tiempo, estaba en el asiento del conductor. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de actividad que dejó a Valentina exhausta pero extrañamente energizada. El contacto de Patricia en la Fiscalía Federal, un hombre llamado Roberto Fuentes, había respondido con una urgencia que confirmaba la importancia de la información que ella poseía. Esa misma tarde, 2 agentes federales llegaron a casa de Esperanza para una entrevista preliminar, tomando nota meticulosa de cada detalle que Valentina podía recordar sobre los archivos que había visto en la computadora de Marcos. «Los nombres que mencionaste coinciden con personas que llevamos rastreando durante meses», dijo el agente principal, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y expresión impasible. «Tu esposo no es solo un director financiero corrupto, Valentina. Es el arquitecto de toda la operación de lavado. Sin él, la organización se desmorona. Por eso lo han protegido tanto tiempo, por eso tiene tantas conexiones.
Es demasiado valioso para dejarlo caer. Valentina absorbía cada palabra mientras Carmen permanecía a su lado, negándose a separarse de su hija ni siquiera cuando los agentes sugirieron que la entrevista sería más productiva en privado. Mi hija no va a ningún lado sin mí, había declarado con una firmeza que no admitía discusión. Los agentes habían intercambiado una mirada y finalmente accedido, reconociendo quizás que la presencia de Carmen era lo único que mantenía a Valentina lo suficientemente estable para cooperar. El segundo agente, una mujer joven con expresión compasiva pero profesional, se inclinó hacia adelante. «Necesitamos hablar sobre protección», dijo con voz suave pero seria. «Una vez que Marcos se entere de que estás cooperando con nosotros, y se enterará, tu vida correrá peligro real. No estamos hablando de amenazas vacías. Las personas con las que tu esposo hace negocios no dudan en eliminar problemas de forma permanente». «Lo sé», respondió Valentina, sorprendiéndose a sí misma por la calma en su voz. «He vivido con ese miedo durante 2 años. La diferencia es que ahora el miedo tiene un propósito. Si voy a arriesgar mi vida, prefiero hacerlo luchando que escondiéndome en un rincón esperando el próximo golpe». Los agentes explicaron las opciones disponibles. Podían trasladarla a una casa de seguridad mientras se preparaba el caso, proporcionarle una nueva identidad temporal, monitorear sus movimientos y los de Marcos las 24 horas del día. Era un nivel de protección que Valentina nunca había imaginado posible, y sin embargo venía con un precio que la hizo dudar por primera vez desde que tomó su decisión. «Tu madre no puede venir contigo a la casa de seguridad», explicó el agente principal con evidente incomodidad. «El protocolo es estricto sobre quién puede tener acceso. Es por tu seguridad y por la de ella. Si Marcos descubre su ubicación, podría usarla como palanca para llegar a ti». Carmen se tensó visiblemente, pero antes de que pudiera protestar, Valentina habló. «Entonces no voy». Su voz era firme, definitiva. «He pasado 2 años alejada de mi madre, 2 años donde ese monstruo me convenció de que estaba sola en el mundo. No voy a volver a ese lugar, ni siquiera por mi propia seguridad. Encontraremos otra manera, o no hay trato». Los agentes intercambiaron otra mirada, esta vez de sorpresa mezclada con algo que podría ser respeto. La agente joven asintió lentamente antes de hablar. «Déjame hacer algunas llamadas. Hay precedentes para incluir familiares en casos excepcionales, especialmente cuando el testigo ha sufrido trauma severo. No prometo nada, pero lo intentaré». Mientras la agente se alejaba para hacer sus llamadas, el teléfono de Patricia vibró con una notificación que hizo que la abogada palideciera visiblemente. «Valentina», dijo con voz tensa, «Marcos acaba de presentar una denuncia por desaparición. Está alegando que fuiste secuestrada por tu madre, que sufres de inestabilidad mental y que necesitas atención médica urgente. Ha conseguido una orden judicial para que la policía te busque». El pánico amenazó con apoderarse de Valentina, pero Carmen la sujetó con firmeza. «No va a funcionar», dijo su madre con convicción. «Tenemos a Patricia, tenemos a los federales. Sus mentiras no van a sostenerse». El agente principal intervino rápidamente, tomando su propio teléfono. «Esto acelera nuestro cronograma, pero también nos da una ventaja. Si Marcos está moviendo piezas tan agresivamente, significa que está asustado. Sabe que algo está pasando y está tratando de controlarte antes de que puedas hablar. Voy a contactar al juez federal para anular esa orden. Tu esposo está a punto de descubrir que sus conexiones locales no significan nada cuando el gobierno federal entra en juego». Las horas siguientes fueron una batalla legal, librada a través de llamadas telefónicas y documentos enviados por correo electrónico.
Valentina observaba como espectadora mientras abogados y agentes federales desmantelaban metódicamente cada movimiento de Marcos. La orden de búsqueda fue anulada. Una orden de restricción federal fue emitida en su lugar, prohibiendo a Marcos acercarse a menos de 500 metros de Valentina o cualquier miembro de su familia. Los activos de Industrias Montalvo fueron congelados preventivamente mientras se expandía la investigación. Pero la victoria más significativa llegó al caer la noche, cuando la agente joven regresó con una sonrisa cautelosa. «Conseguí la aprobación», anunció. «Tu madre puede acompañarte a la casa de seguridad». El fiscal federal hizo una excepción basándose en tu historial de trauma y la importancia de tu testimonio. Valentina abrazó a Carmen con una fuerza que expresaba más que cualquier palabra podría comunicar. Sin embargo, mientras preparaban sus escasas pertenencias para el traslado, ninguna de las mujeres podía ignorar la sombra que se cernía sobre ellas. Marcos no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Valentina lo conocía mejor que nadie. Conocía la oscuridad que habitaba detrás de su sonrisa encantadora, la crueldad calculada que era capaz de desatar cuando se sentía amenazado. La batalla legal había comenzado, pero la guerra estaba lejos de terminar. La casa de seguridad estaba ubicada en un vecindario anónimo a 3 horas de la ciudad, una construcción modesta que se fundía perfectamente con las demás viviendas de clase media que la rodeaban. Nadie sospecharía que detrás de esas cortinas beige y ese jardín ordinario se escondían 2 mujeres cuyas vidas dependían del anonimato. Valentina y Carmen llegaron escoltadas por los agentes federales en un vehículo sin distintivos, entrando por el garaje para evitar cualquier mirada curiosa de los vecinos. El interior era funcional pero confortable, equipado con todo lo necesario para una estancia prolongada. Una sala pequeña con un televisor, una cocina completamente abastecida, 2 habitaciones con camas que prometían un descanso que Valentina no había conocido en años. Un agente permanecería apostado afuera las 24 horas, mientras que cámaras de seguridad monitoreaban cada entrada posible. Era una prisión de otro tipo, pero una donde las rejas existían para protegerla en lugar de atraparla. Los primeros días transcurrieron en una extraña calma que Valentina no sabía cómo procesar. Sin la tensión constante de anticipar el próximo ataque de Marcos, sin el miedo paralizante que había sido su compañero durante tanto tiempo, se encontró enfrentando un vacío que no esperaba. Carmen lo notó inmediatamente, reconociendo los signos de lo que los psicólogos llamaban síndrome de estrés postraumático, pero que ella simplemente identificaba como el alma de su hija, intentando sanar. «Habla conmigo, mi amor», dijo Carmen una noche mientras preparaban la cena juntas. «Cuéntame todo lo que no pudiste contarme durante estos años. No tienes que guardártelo más». Y Valentina habló. Por primera vez, desde que comenzó su pesadilla, dejó salir todo el dolor, toda la humillación, todo el terror que había mantenido encerrado en lo más profundo de su ser. Contó sobre las noches interminables esperando que Marcos llegara, nunca sabiendo si vendría cariñoso o violento. Sobre las veces que la obligó a disculparse por cosas que no había hecho. Sobre el aborto espontáneo que sufrió después de una golpiza particularmente brutal, un bebé que nunca llegó a existir porque su padre lo había matado antes de nacer. Carmen escuchaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, pero no interrumpía. Entendía que su hija necesitaba vaciar ese pozo de oscuridad para poder comenzar a llenarlo con algo diferente. Cuando Valentina finalmente se quedó sin palabras, agotada y temblorosa, Carmen la abrazó como cuando era una niña pequeña que despertaba de pesadillas, meciéndola suavemente mientras susurraba palabras de consuelo
que no necesitaban significar nada específico para cumplir su propósito. La investigación federal avanzaba con una velocidad que sorprendía incluso a Patricia, quien los visitaba regularmente para mantenerlas informadas. Los documentos que Valentina había descrito coincidían con transacciones sospechosas que la fiscalía había estado rastreando durante meses. Su testimonio, combinado con la evidencia digital que los agentes habían logrado recuperar de servidores de respaldo que Marcos desconocía, estaba construyendo un caso sólido, no solo contra él, sino contra toda la red criminal que operaba a través de Industrias Montalvo. Pero Marcos no permanecía pasivo. A través de sus abogados, había lanzado una contraofensiva legal que incluía acusaciones de adulterio, robo de propiedad conyugal y difamación. Había contratado investigadores privados para rastrear a Valentina, ofreciendo recompensas sustanciales por información sobre su paradero. En las redes sociales, una campaña coordinada la pintaba como una esposa inestable que había abandonado a su devoto marido después de inventar acusaciones falsas para obtener ventaja en un futuro divorcio. «Mira esto», dijo Carmen una mañana, mostrándole a Valentina su teléfono con expresión disgustada. «Tus antiguos compañeros de trabajo están compartiendo publicaciones defendiendo a Marcos. Dicen que siempre fue un caballero, que nunca lo vieron levantar la voz, que eres tú quien tiene problemas de ira». Valentina observó las publicaciones con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Hace unos meses, esto me habría destruido», admitió. «Habría creído cada palabra, me habría convencido de que estaba loca, de que todo era mi culpa. Pero ahora veo claramente lo que está haciendo. Es el mismo patrón de siempre, solo que a mayor escala». Patricia llegó esa tarde con noticias que cambiarían el curso de los acontecimientos. La fiscalía había logrado obtener registros de comunicaciones entre Marcos y conocidos miembros de un cartel que operaba en la frontera. Los mensajes revelaban no solo transacciones financieras, sino referencias explícitas a Valentina como un problema que necesitaba ser resuelto de manera permanente. «Tenemos suficiente para arrestarlo», anunció la abogada con una mezcla de alivio y cautela. «El fiscal federal ha emitido una orden de arresto. Para esta noche Marcos estará bajo custodia. Valentina debería haber sentido alivio, debería haber celebrado la noticia como el final de su pesadilla, pero conocía a Marcos demasiado bien para sentirse segura. Un hombre acorralado era un hombre peligroso, especialmente cuando ese hombre tenía los recursos y la falta de escrúpulos de su esposo». Sus temores se confirmaron apenas unas horas después, cuando los agentes que fueron a arrestar a Marcos encontraron su mansión vacía. Había huido, llevándose consigo pasaportes falsos y una cantidad significativa de efectivo que mantenía oculta para emergencias exactamente como esta. La noticia cayó sobre la casa de seguridad como una bomba. El agente de guardia recibió instrucciones de reforzar la vigilancia, mientras equipos adicionales eran desplegados para localizar al fugitivo. Valentina se encontró nuevamente atrapada en el terror familiar, sabiendo que Marcos estaba libre y que sin duda la culparía por su caída. La diferencia era que esta vez no estaba sola, y esta vez tenía algo que él nunca esperó que desarrollara: la determinación de enfrentarlo sin importar las consecuencias. Los días que siguieron a la huida de Marcos fueron los más tensos que Valentina había experimentado desde que escapó de su apartamento aquella noche de medianoche. Cada sombra en la ventana, cada ruido inexplicable, cada auto que pasaba lentamente por la calle, la hacía saltar del sofá con el corazón desbocado. La ironía no se le escapaba. Había cambiado una prisión por otra, solo que ahora las paredes que la contenían supuestamente existían para protegerla en lugar de atraparla. Carmen intentaba mantener una apariencia de normalidad,
preparando comidas elaboradas que ninguna de las dos tenía apetito para comer, sugiriendo películas que veían sin realmente prestar atención, iniciando conversaciones que morían en silencios incómodos. Ambas sabían que la verdadera conversación, la que realmente importaba, era la que no podían tener. ¿Qué pasaría cuando encontraran a Marcos? O peor aún, ¿qué pasaría si él las encontraba primero? Una semana después de la huida, Patricia llegó con noticias que alteraron el delicado equilibrio de la casa de seguridad. Ha habido un avistamiento, anunció sin preámbulos, su rostro grave reflejando la seriedad de la situación. Marcos fue visto en una gasolinera a 40 kilómetros de aquí hace 3 días. Los agentes creen que podría estar acercándose, buscándote. Valentina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo es posible?, preguntó con voz estrangulada. Se suponía que nadie sabía dónde estamos. Patricia intercambió una mirada con el agente de guardia antes de responder. Hay una filtración en algún lugar, admitió la abogada con evidente frustración. Estamos investigando, pero mientras tanto necesitamos moverlas a otra ubicación. Esta noche, si es posible. Carmen se levantó abruptamente, su expresión transformándose de miedo a indignación. ¿Cuántas veces más tendremos que huir?, preguntó con voz temblorosa pero desafiante. ¿Cuántas veces más ese monstruo va a dictar cómo vivimos nuestras vidas? Entiendo su frustración, señora Carmen, respondió Patricia con paciencia profesional, pero la alternativa es arriesgar sus vidas. Marcos no tiene nada que perder ahora. Es un fugitivo buscado por múltiples delitos federales. Si las encuentra, no habrá negociación, no habrá segundas oportunidades. Valentina se acercó a su madre, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. Mamá, tiene razón, no podemos quedarnos aquí sabiendo que él está cerca, pero te prometo algo, esta será la última vez que huimos. De una manera u otra, esto termina pronto. La preparación para el traslado fue rápida y eficiente. Los agentes federales habían desarrollado protocolos específicos para situaciones exactamente como esta. En menos de una hora, Valentina y Carmen estaban nuevamente en un vehículo sin distintivos, sus escasas pertenencias empacadas en bolsas que no revelaban nada sobre su contenido o destino. El nuevo refugio estaba más lejos, en un pueblo costero donde el anonimato era más fácil de mantener entre turistas y residentes temporales. Durante el trayecto, que duró casi 5 horas a través de carreteras secundarias para evitar cualquier posible seguimiento, Valentina tuvo tiempo de reflexionar sobre el extraordinario giro que había dado su vida. Hace apenas 2 semanas era una mujer rota, convencida de que moriría a manos de su esposo, incapaz de imaginar un futuro diferente al que Marcos había diseñado para ella. Ahora era testigo clave en una investigación federal, perseguida por un fugitivo pero protegida por el mismo gobierno que su esposo había creído tener en el bolsillo. El nuevo refugio era un pequeño apartamento sobre una tienda de antigüedades en el centro del pueblo. El dueño de la tienda, un hombre mayor que claramente tenía algún tipo de acuerdo con las autoridades federales, les entregó las llaves sin hacer preguntas ni establecer contacto visual. Era mejor así. Menos conexiones significaban menos vulnerabilidades, menos oportunidades para que la información llegara a oídos equivocados. Esa noche, mientras Carmen dormía agotada por el estrés del traslado, Valentina se sentó junto a la ventana mirando el océano que se extendía bajo la luz de la luna. El sonido de las olas tenía un efecto calmante que no había experimentado en años, un recordatorio de vacaciones familiares de su infancia, de tiempos antes de Marcos, de una Valentina que sabía reír sin miedo. Su teléfono prepago, el único dispositivo que los agentes le habían permitido conservar para emergencias, vibró con un mensaje de Patricia. «Tenemos noticias.
Llámame cuando puedas hablar. Valentina marcó el número con dedos temblorosos, preparándose para lo peor. Lo atraparon, anunció Patricia sin rodeos. Hace 2 horas, en un motel a 30 kilómetros de la antigua casa de seguridad. Estaba armado y aparentemente planeaba algo, pero los agentes lo interceptaron antes de que pudiera actuar. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que Valentina pudiera procesarlo completamente. ¿Se acabó?, preguntó con voz quebrada, temiendo que la respuesta fuera demasiado buena para ser verdad. Se acabó, confirmó Patricia. Marcos está bajo custodia federal. No hay fianza posible dados los cargos y su intento de fuga. Valentina, eres libre. Libre. La palabra resonaba en su mente como una campana que había dejado de sonar hace mucho tiempo. Se levantó silenciosamente y caminó hacia la habitación donde su madre dormía. «Carmen», susurró tocando suavemente su hombro. «Mamá, despierta». Carmen abrió los ojos inmediatamente, el miedo instantáneo en su mirada transformándose en confusión al ver la sonrisa en el rostro de su hija. «¿Qué pasó?», preguntó incorporándose rápidamente. «Lo atraparon, mamá. Marcos está en prisión. Somos libres». El abrazo que compartieron esa noche, con el sonido del océano como testigo y la luz de la luna bañando la pequeña habitación, fue el primer paso hacia una sanación que tomaría años, pero que finalmente, milagrosamente, era posible. 1 año después, Valentina se encontraba parada frente al espejo de su nuevo apartamento, contemplando un reflejo que apenas reconocía. No era solo el cabello más largo, el color saludable que había regresado a sus mejillas, o los ojos que habían recuperado un brillo que creía perdido para siempre. Era algo más profundo, una transformación que comenzaba en su interior y se proyectaba hacia afuera como la luz de una vela que finalmente había encontrado oxígeno suficiente para arder con fuerza. El juicio contra Marcos había concluido 3 meses antes con una sentencia de 45 años de prisión federal. Los cargos incluían lavado de dinero, asociación con organizaciones criminales, evasión fiscal y, gracias al testimonio de Valentina y la evidencia fotográfica de sus lesiones, violencia doméstica agravada con intento de homicidio. El fiscal había argumentado exitosamente que el patrón de abuso constituía un intento sostenido de destruir a su víctima, física y psicológicamente. El jurado deliberó apenas 4 horas antes de emitir un veredicto unánime de culpabilidad en todos los cargos. Valentina había testificado durante 3 días completos, enfrentando a Marcos por primera vez desde aquella noche de medianoche, cuando su madre apareció en su puerta. Verlo sentado en el banquillo de los acusados, despojado de su traje costoso y su sonrisa encantadora, reducido a un hombre común enfrentando las consecuencias de sus acciones, había sido simultáneamente aterrador y liberador. Cuando sus ojos se encontraron a través de la sala del tribunal, Valentina no apartó la mirada. En cambio, sostuvo su posición con una firmeza que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Carmen había estado presente cada día del juicio, sentada en la primera fila detrás de la fiscalía, su presencia un ancla que mantenía a Valentina conectada con su fuerza interior cuando las preguntas del abogado defensor amenazaban con desestabilizarla. Las tácticas fueron las esperadas, intentos de pintarla como una esposa inestable, vengativa, motivada por codicia. Pero la evidencia era abrumadora, y el jurado vio a través de cada mentira con una claridad que restauró algo de la fe de Valentina en la justicia. Ahora, parada en su apartamento alquilado en una ciudad diferente donde nadie conocía su historia, Valentina se preparaba para el primer día de su nuevo trabajo.
Patricia la había conectado con una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica, y después de meses de terapia intensiva y capacitación, finalmente estaba lista para convertir su dolor en propósito. No sería fácil escuchar las historias de otras mujeres atrapadas en situaciones similares a la suya, pero sabía que su experiencia la convertía en la persona perfecta para tender una mano a quienes todavía estaban hundidas en la oscuridad. El timbre del apartamento sonó y Valentina abrió para encontrar a su madre sosteniendo un ramo de girasoles y una caja de pastelitos de la panadería favorita de ambas. «Feliz primer día, mi amor», dijo Carmen con una sonrisa radiante. «Pensé que podríamos desayunar juntas antes de que te vayas a cambiar el mundo». Se sentaron en la pequeña mesa junto a la ventana que daba a un parque donde los niños jugaban ajenos a los dramas de los adultos. Carmen había decidido mudarse a la misma ciudad que su hija, alquilando un apartamento a pocas calles de distancia. Después de 2 años de separación forzada y meses de huir juntas, ninguna de las dos estaba dispuesta a alejarse demasiado de la otra. «¿Sabes, mamá?», dijo Valentina mientras untaba mermelada en un pastelito, «a veces todavía me despierto en la noche pensando que estoy de vuelta en aquel apartamento. Todavía escucho sus pasos acercándose, todavía siento el miedo paralizándome». Carmen tomó la mano de su hija con gentileza. La terapeuta dijo que eso es normal, que las cicatrices invisibles tardan más en sanar que las físicas, pero cada día será un poco mejor, mi amor. Cada día que despiertes libre es una victoria. Valentina asintió, sabiendo que su madre tenía razón. La sanación no era un destino, sino un viaje, un proceso que probablemente duraría el resto de su vida. Pero ya no caminaba sola por ese sendero. Tenía a su madre. Tenía a Patricia, que se había convertido en una amiga cercana. Tenía a su tía Esperanza, que llamaba cada domingo sin falta. Y pronto tendría a las mujeres que ayudaría en su nuevo trabajo, cada una de ellas un recordatorio de por qué su supervivencia importaba. Antes de salir hacia el trabajo, Valentina se detuvo frente a la fotografía enmarcada que ocupaba un lugar de honor en su sala. Era una imagen de ella y su madre tomada el día que finalmente regresaron a sus vidas normales, ambas sonriendo genuinamente por primera vez en años. Debajo de la fotografía, enmarcada junto a ella, estaba la nota que Carmen había deslizado bajo su puerta aquella primera mañana en la casa de seguridad, cuando Valentina todavía dudaba de si había tomado la decisión correcta. «Mi niña valiente», decía la nota con la caligrafía familiar de su madre. «El coraje no es la ausencia del miedo, sino la decisión de que hay algo más importante que el miedo. Hoy elegiste la vida. Estoy más orgullosa de ti de lo que las palabras pueden expresar. Te amo, siempre y para siempre. Mamá». Valentina tocó el marco suavemente antes de tomar su bolso y dirigirse hacia la puerta. Afuera, el sol brillaba sobre una ciudad llena de posibilidades, de segundas oportunidades, de historias esperando ser escritas. Su pasado siempre sería parte de ella, pero ya no la definiría. Marcos estaba en prisión, sus moretones habían sanado, y aunque las cicatrices invisibles persistían, cada día se volvían un poco más tenues. Aquella noche de medianoche, cuando su madre apareció en su puerta con determinación grabada en el rostro, había sido el comienzo de todo. «Haz tus maletas, ahora». 3 palabras que le salvaron la vida. 3 palabras que le devolvieron a su madre. 3 palabras que le recordaron que nunca, jamás, estaba verdaderamente sola. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo, dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores.
Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.